buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Sea bienvenido otra vez a un programa más de la lección de la Escuela Sabática, el estudio de ella, que hacemos todos los días aquí por estos medios de comunicación. Lunes 13 de abril. El título de la lección para hoy es Sentencia contra los transgresores, pero nuevamente la voy a estudiar con mis hermanos, Pastor Adán Campos y Freddy Quijano. ¿Cómo está, Freddy? Muy bien, Pastor. Gracias nuevamente aquí un día más estudiando la palabra de nuestro Señor, y veo que estamos en una semana muy interesante, una semana que podemos aprender y podemos relacionarla como en estos tiempos para acercarnos más a la presencia de nuestro Dios. Amén, Pastor. Amén. Buenos días a todos, feliz día. Esperamos que Dios les haya bendecido con un despertar maravilloso y esperamos que sea un día lleno de bendiciones, empezando con la bendición del pan espiritual. Espero que estén listos para meditar en la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Freddy, ¿quieres orar? Sí, vamos de rodillas. Cariñoso y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado. Amén. Muchas personas tal vez no tuvieron esta oportunidad de abrir sus ojos, Señor, pero queremos agradecerte porque tu gracia todavía está con nosotros. Amén. Permite, oh Padre Celestial, este estudio que vamos a tener este día, que tu Santo Espíritu nos acompañe con cada verso que leamos de tus Sagradas Escrituras y podamos entenderlo, Señor, y todas aquellas personas que nos están escuchando reconozcan, Señor, que tu venida es pronto y debemos de acercarnos. Amén. Todo esto te lo pedimos sin mérito alguno en Cristo Jesús. Amén. 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 Como dije, sentencia contra los transgresores es el título de la lección de hoy, a manera de continuación sobre lo que vimos ayer en cuanto a la transgresión abierta que hicieron de la ley de Dios los israelitas ahí al pie del monte Sinaí. Freddy, ¿cuán ofensiva fue la actitud de Aarón a los ojos de Dios aquel día? Vamos a leer al Deuteronomios capítulo 9, versículo 20. El libro de Deuteronomios, capítulo 9, versículo 20. Nos dice: Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlos, y también oré por Aarón entonces. Dice la pregunta: ¿cuán ofensiva fue la actitud de Aarón a los ojos de Dios? Creo que es lamentable lo que Aarón hizo como que veíamos la lección de ayer. Vemos que Dios se había enojado bastante con él, pero gracias a Dios, Aarón tenía un buen hermano, creo yo. Pienso que le tuvo una gran bendición porque Moisés intercedió para Aarón para que no le sucediera nada. Pero creo que fue algo muy, muy desagradable, porque si Aarón hubiese tenido el valor de enfrentar al pueblo de Israel, no hubiera cometido ninguna falla contra Dios ni contra el pueblo, porque básicamente, si hablamos en otras palabras, le falló a Dios y le falló al pueblo. Porque si como les repito, si hubiera sido fiel con los principios que Dios había puesto, Aarón no hubiera fallado en ese momento. Y pues me imagino que así como el pueblo de Israel bebió el agua con oro, creo que Aarón se merecía un castigo un castigo fuerte también. ¿Estuvo en peligro, Pastor Campos, la vida de Aarón aquel día? Por supuesto que sí, porque dice que se enojó en gran manera. Varias veces sale cuando Dios se enoja así en gran manera, es que es algo terrible va a acontecer, ¿verdad? Nosotros vemos tantas cosas, y el problema es que, como decíamos el día de ayer en el repaso de la lección, el problema es que cuando esto aconteció, el líder encargado espiritualmente del pueblo era él, era el que había quedado encargado del pueblo, y esa es la responsabilidad que él tenía en ese momento. Mas sin embargo, como comentaba el pastor en el día de ayer, él, en vez de sancionar el mal en que estaban procediendo, él se mostró dócil y los dejó hacer lo que ellos querían hacer. Por eso es que sí, su vida está en peligro. Sí, ciertamente era uno de los que merecían. Sí, dice acá de que se había enojado Dios en gran manera para destruirlo. Para destruirlo, sí. Y entonces dice ahí Moisés que también por él
tuvo que interceder. Es decir, no solamente por el pueblo, cuando Dios también dijo que mejor los iba a raer de la tierra, sino que también por su hermano tuvo que interceder. Bueno, hay una notita del Espíritu de Profecía aquí, hermano Pastor Campos, si la quiere leer. Dice, esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 332. Si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. O sea que él tenía la posibilidad de poderlo hacer, porque si nosotros vemos, en el estudio que hicimos ayer, nosotros vemos que el pueblo dice que lo admiraba por su semblante, un porte sereno, ecuánime. El pueblo lo admiraba, deja que a pesar que oyeron que está diciendo que por culpa de ellos había tenido que hacer el becerro, dice que el pueblo lo seguía admirando. Así que si el pueblo tenía esa admiración por él, si él se hubiera puesto, como nosotros decimos, los pantalones y no, miren, vamos a hacer esto y esto, el pueblo le hubiera obedecido. Uh-huh. Sí, él tenía el carisma, el liderazgo para que el pueblo hubiera seguido las sugerencias suyas. Sí, dice que habría podido evitar la apostasía. Bueno, de manera que, Pastor Campos, si nos contesta la pregunta con la Biblia, ¿qué llamamiento hizo Moisés entonces después de haber reprendido a su hermano y cuál fue el resultado? Sí, nosotros, por ejemplo, a los que nos están viendo, si tienen sus Biblias y busquen el libro de Éxodo, en el capítulo 32, del verso 26 al 29. 32, 26 al 29. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy por vosotros. Que se imagina de una... que a mí me impresiona cómo es el amor de Dios, que el enemigo hace hacer a la gente cosas malas, pero Dios transforma estas cosas malas en cosas buenas. Por ejemplo, de todo esto malo que yo acabo de leer aquí, dice que en ese día estos hijos de la tribu de Leví mataron a 23,000 hombres. Uh-huh. Y se imagina de esa matanza, aplicando a ellos un castigo que el pueblo se merecía, ¿qué surgió de eso ahí? El liderazgo levítico, ¿no? Uh-huh. Es la tribu que iba a estar encargada de pues servir a Dios en todo lo que es el ministerio del tabernáculo. Se imagina que de una maldición Dios siempre la convierte en bendición para su pueblo. Así es. Bueno, el llamado de verdad, el llamado de Moisés para el pueblo. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Y allí dice que la señal era que el que estuviera por Jehová que se juntara con él, y allí dice todos los hijos de Leví se juntaron. Esto es algo histórico, porque a partir de ese momento es que el Señor se provee de los levitas para Amén. Su sacerdocio. Amén. Que habría de ministrar al pueblo a partir de entonces. Así que es interesante este privilegio de que los levitas alcanzaron aquel día y que tuvieron esa valentía de ponerse del lado de Jehová. Pero ¿qué te parece, Freddy, la orden que Moisés le da a los levitas? Que vayan, dice, de puerta en puerta y que maten a quienes. A todos sus hermanos, a sus amigos, a sus parientes. A mí me llamó la atención, me puse a pensar, si el pueblo de Dios estaba
adorando a un becerro. A mi punto, cuando yo estaba estudiando. Y viene Moisés y le manda a todos que maten a sus hermanos. ¿Por qué razón los manda a matar? Pero se me vino también a mi mente que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y creo que todas esas personas que murieron fue un castigo que básicamente podríamos tomarlo así, que era merecido por la desobediencia que habían hecho. Porque cada vez que nosotros desobedecemos, siempre hay una consecuencia. Siempre hay algo que sucede. Y como humanos, quizás a nuestros ojos lo vemos, qué malo fue Moisés porque mató muchas personas. Pero si lo vemos de la vista divina, vemos que fue algo bueno lo que sucedió en el pueblo, porque pudieron entender que desobedecer al Señor traía unas grandes consecuencias. Y también nos deja una lección a nosotros, porque vemos que ese pueblo era muy especial para el Señor. Uh-huh. Era un pueblo que, imagínense, lo había sacado de un país donde sufrían, donde había mucha violencia contra ellos, y pues básicamente ellos eran unos esclavos ahí. Y ahora nosotros, hoy en este tiempo, nos damos cuenta que desobedecer al Señor trae muchas consecuencias muy feas. Quizás no nos morimos inmediatamente cuando cometemos un pecado, pero más adelante nos sucede cosas que probablemente después nos podemos arrepentir. Bueno, vamos aquí a las notas del Espíritu de Profecía. Sobre esto, Pastor Campos, ¿qué nos dice? Dice, era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia en los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, oigan bien, no fue Moisés el que ordenó esta matanza, sino que Moisés como instrumento de Dios debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. Como en lo sucesivo los israelitas debían de considerar la idolatría de las tribus vecinas. Sus vecinos podían acusarlos de que teniendo como Dios a Jehová, habían hecho un becerro y le habían adorado en Horeb. Cuando así ocurriera, aunque obligado a reconocer la verdad vergonzosa, Israel podía señalar la terrible suerte que corrieron los transgresores como evidencia de que su pecado no había sido sancionado ni disculpado. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. ¿Sabe que cuando leía yo eso, me da curiosidad porque leía yo en la Biblia en español, en el verso Éxodo 32:25, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Y leyendo en una Biblia americana inglesa de la King James, dice, and when Moses saw the people were naked, dice que los vio y estaban desnudos. Dice, for Aaron made them naked into their chain among their enemies. Dice que Aarón los hizo desnudos los avergonzó, ¿no? Desnudos delante de sus enemigos. En la Biblia en español no dice que estaban desnudos, pero como decía el pastor utilizó una palabra. ¿Qué es lo que qué dijo el pastor que están haciendo cuando llegó ahí? Estaban en una orgía. Una orgía, ¿no? Eso es lo que estaban. Sí, una confusión. Una confusión total ahí. Y vemos aquí como dice que es cierto eso, que estaban así. Dice que estaban pues expuestos a ser criticados por eso, por las tribus que los rodeaban. ¿Algo que tú quieras agregar? Respecto a esto, como decía el día de ayer, en Egipto las fiestas eran muy, podríamos decir, que no era nada espiritual. Imagino que el pueblo de Israel traía todavía eso, y pues
al no tener ropa, me imagino que ellos estaban básicamente, había una perdición total en ese pueblo y que no estaban honrando nada a Dios. Se les había olvidado todo lo que el Señor había hecho por ellos allá en Egipto, porque darle 10 plagas al pueblo de Egipto, yo creo que ya podían ver, reconocer que el Señor estaba con ellos, porque ningún otro Dios de que Egipto tenía podía hablar, podía escuchar, y el Dios que ellos tenían escuchaba y pues hacía cosas sorprendentes para ellos. Interesante que dice que todo esto el Señor permitió que pues sucediera así para que se diera un mensaje a las naciones circunvecinas de que al Dios le desagrada la idolatría, al Señor no le gusta. Y así Dios quería, pues con ese acto de condenar la idolatría de las tribus, pues Dios quería que el mundo supiera cómo es Él, quién es Dios. Amén. Así que, hermanos, vemos que el amor exigía que ese pecado fuera castigado, porque dice que Dios es protector y soberano de su pueblo y destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. Amén. Bueno, ¿qué te parece, Freddy, si nos contestas la pregunta? ¿Qué les manifestó Moisés a aquellos que se arrepintieron de sus pecados y cómo se comunicó más tarde con Dios en su favor? Vamos a la Biblia en el libro de Éxodos, capítulo 32, versículos del 30 al 35. El libro de Éxodos, versículo 32, versículos del 30 al 35. Y nos dice lo siguiente. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro, perdonas ahora del pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro, que la has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ved pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, que el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque había hecho el becerro que formó Aarón. Yo pienso que Moisés iba aquí con amor y misericordia, y estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo, si el Señor no perdonaba al pueblo, porque mire lo que nos dice aquí en el 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y pues Moisés quería intercambiar su vida por el pueblo, para que recibiera perdón. Y más adelante pues Moisés estaba comunicando totalmente con Dios, y Dios le dice que pues lleve al pueblo donde él le había presentado los planes a Moisés, y que no tuviera miedo, porque el ángel de él iba a estar alrededor. Pero pienso yo que el Señor perdonó al pueblo gracias a Moisés. Lo siento yo, Sí. que gracias a Moisés el pueblo halló gracia en Dios, porque así como ayudó a su hermano Aarón, también intercedió por ese pueblo. Así como veíamos más anteriormente, creo que la semana pasada estudiábamos en el 32, cuando Dios le dice a Moisés: es tu pueblo, dice, tu pueblo se ha descarriado, baja. Y vemos que Moisés, esas palabras yo pienso que ya las tenía en su mente, ya dispuesto a dar su vida por ese pueblo. Así como Dios entregó a su hijo allá en el Getsemaní, así Moisés quería interceder por este pueblo. No quería usar el papel de Dios, pero sí quería interceder por ellos. Qué impresionante también la actitud de Moisés, ¿verdad? Que le dice al Señor que lo borre del libro a él. Ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, prefería Moisés morir él, que lo eliminaran a él antes que al pueblo. Qué actitud también la de Moisés, la verdad. Aquí nosotros vemos que también el Señor, el pecado lo llama por su nombre y le dice que al que pecare contra mí, a este que voy a raer yo de mi libro.
Así que vemos nosotros que el pecado es algo grave, el pecado es algo con lo cual nosotros no deberíamos transigir, porque aquí están los resultados. Amén. Pastor, ¿qué dice la nota del Espíritu de Profecía? Dice, Moisés comprendía cuán terrible sería la suerte del pecador. Sin embargo, si el pueblo de Israel iba a ser rechazado por el Señor, él deseaba que su nombre también fuera raído con el de ellos. No podía soportar que los juicios de Dios cayeran sobre aquellos que tan bondadosamente había liberado. La intercesión de Moisés en favor de Israel ilustra la meditación de Cristo en favor de los pecadores. Pero el Señor no permitió que Moisés sobrellevaba como lo hizo Cristo, la culpa de transgresores. Al que pecare contra mí, a éste erraré yo de mi libro, dijo. Sí, en eso que acabamos de leer, pastor, a mí me toca en el corazón, porque si vamos en Deuteronomio 9, en el capítulo 24, 25 y 26, 9, 24, 25, 26, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice Moisés, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os iba a destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con tu mano poderosa. Vemos que aquí en el 32:30 dice, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces, cuando él subió, ¿cuántos días estuvo allá en el monte? Dice que 40 días y 40 noches intercediendo por ellos. Entonces digo yo, wow, este hombre, qué altura espiritual, qué cimiento espiritual que él había alcanzado, ¿no? Porque dice en el Espíritu de Profecía que Dios le estaba probando a él también, a ver qué era su actitud, que le dijo, mira, yo los puedo destruir a todos estos y de ti yo puedo sacar un pueblo más grande y poderoso. Y más sin embargo nosotros vemos la actitud que él tuvo, se imaginan, 40 días y 40 noches postrado ahí orando, intercediendo por el pueblo de Dios. Yo me imagino ver a Dios ahí, qué satisfacción no él habrá sentido de ver a este siervo ahí postrado tanto tiempo intercediendo por ellos. Amén. ¿Se imagina qué nivel había alcanzado? Un hombre consagrado. Bueno, dice aquí el don profético que Moisés comprendía cuán terrible sería la suerte del pecador. Amén. Sin embargo, si el pueblo de Israel iba a ser rechazado por el Señor, él deseaba que su nombre fuera raído con el de ellos. No podía soportar que los juicios de Dios cayeran sobre aquellos a quienes tan bondadosamente había librado. La intercesión de Moisés en favor de Israel ilustra la mediación de Cristo en favor de los pecadores, pero el Señor no permitió que Moisés sobrellevara como lo hizo Cristo, la culpa del transgresor. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, dijo el Señor. Bien, así vemos cómo la sentencia contra los transgresores, pues es algo muy serio, muy delicado, y creo que aprendemos otra vez de lo importante que es obedecer al Señor. No sé si hay algo que quieras agregar. Pues por el momento, no. Ok, pues entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé el espíritu de Moisés. Ese espíritu solidario, ese espíritu que pues es abnegado. Vamos a rodearnos para orar. Señor, una vez más miramos la gravedad del pecado que tu pueblo cometió al transgredir tu santa ley. Señor, nosotros vemos que pues a ti no te agrada nuestras rebeliones en relación con tu santa ley, y por eso has actuado siempre. Has buscado que el pecado sea erradicado. Ahora, Señor, nosotros te rogamos que nos ayudes, por favor, a tener también el espíritu de Moisés en calidad de dirigentes de la iglesia, para saber tratar los problemas, para saber, Señor, manejarlos, pero sin que eso nos lleve
a ocultar la verdad, o que nos lleve, Señor, a dejar de proclamarla o de decirla como debe ser. Ayúdanos para que seamos cristianos equilibrados en el sentido de hacer lo que es recto delante de tus ojos siempre. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos ayudes a vivir para ti, haciendo solo lo bueno. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.